¿Alguna vez te has detenido a pensar en los secretos ocultos antes del gran diluvio? ¿Y si te dijera que la larga vida de Matusalén no fue simplemente una curiosidad histórica, sino una pieza fundamental en la trama divina que culminó con la construcción del Arca de Noé? Mientras muchos conocen la travesía de Noé y su obra monumental, hay una figura enigmática que trasciende los papeles tradicionales: Matusalén. Más que un simple abuelo o hijo de Enoc, él representa la esperanza y la paciencia de un Dios que actúa en silencio, moldeando los destinos de generaciones. En este video, profundizaremos en la intrigante conexión entre Matusalén y el diluvio. Descubrirás cómo su extraordinaria longevidad puede verse como una señal de la preparación divina para momentos críticos en la historia de la humanidad. ¿Será que la extensa vida de Matusalén revela un tiempo de espera meticulosamente calculado por Dios, donde cada segundo tuvo un propósito mayor? Prepárate para desvelar esta sorprendente narrativa que nos enseña sobre la justicia divina, la paciencia y la redención, incluso cuando parece que la justicia tarda en llegar. Antes de continuar, si este mensaje ya ha tocado tu corazón, únete a nosotros en este camino. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta un amén para difundir este mensaje de fe y esperanza. Comparte este video con ese amigo que también necesita entender los misterios del tiempo divino. Y, juntos, iluminaremos el camino de más personas con esta verdad transformadora. Descubramos juntos cómo Matusalén se convirtió en la clave oculta que nos conecta con el grandioso plan de Dios para la humanidad. Hace muchos años, en un período en el que las tinieblas comenzaban a dominar los corazones, nació un niño extraordinario, Matusalén, hijo de Enoc. Enoc no era como los demás. Él mantenía una relación íntima y constante con Dios, caminando lado a lado con el Creador y esparciendo la luz divina entre la gente. Desde el primer instante, el nacimiento de Matusalén destacó. Sus padres lo recibieron con un amor inmenso, pero Enoc, con su sensibilidad y cercanía a Dios, ya presagiaba que aquel bebé llevaría un destino especial. El nombre Matusalén traía un misterio en su significado, algo que sugería: cuando él muera, será enviado. Esa elección no fue al azar, anunciaba un propósito mayor, como si el niño estuviera destinado a ser un mensajero de una verdad celestial aún por revelarse. A medida que Matusalén crecía, sus padres veían en él una luz única. Con una mirada curiosa y un espíritu sereno, absorbía las lecciones del mundo a su alrededor. En medio de la creciente injusticia y el alejamiento de Dios, la presencia del niño era una señal de esperanza. Enoc, siempre dedicado, le enseñaba sobre la creación, el paraíso perdido del Edén y la importancia de vivir en armonía y rectitud, como reflejo del amor divino. Cada noche, bajo el cielo estrellado, Enoc envolvía a Matusalén con historias y palabras de fe, enfatizando la necesidad de permanecer fiel a Dios, incluso cuando el mundo parecía desmoronarse. La llegada de Matusalén trajo alegría al hogar y, al mismo tiempo, le impuso una misión: ser testigo de los tiempos venideros, de aquellos en los que la justicia divina se manifestaría de forma irrefutable. El nombre de Matusalén, repleto de significados profundos como hombre del dardo o cuando él muera será enviado, nunca fue elegido al azar. En sus intensas comunicaciones con lo divino, Enoc comprendió que el nacimiento de su hijo era una señal, un recordatorio de que el tiempo para el arrepentimiento se estaba agotando y que el juicio divino estaba a punto de revelarse. Así, cada etapa de la vida de Matusalén sería esencial para el desenlace del plan de Dios,
mostrando que incluso en las horas más oscuras hay una promesa de redención y renovación. A medida que Matusalén se desarrollaba, Enoc veía con mayor nitidez la conexión entre el nombre de su hijo y el destino de la humanidad. Aunque no revelaba todos los detalles que sabía, el padre lo miraba con una mezcla de ternura e inquietud. Cada vez que pronunciaba el nombre Matusalén, Enoc recordaba la advertencia que recibía: cuando él muera, algo será enviado. Ese misterio despertaba en él la sensación de que se avecinaba un acontecimiento grandioso, un evento capaz de transformar la historia del mundo. Aún sin saber el momento exacto de ese suceso, Enoc confiaba plenamente en que Dios actuaría en el momento ideal, y por ello dedicó su vida a preparar a su hijo para vivir con rectitud y devoción, aún en medio de la creciente corrupción que los rodeaba. Desde temprana edad, Matusalén se dio cuenta de que su nombre provocaba diversas reacciones en las personas. Algunos vecinos lo miraban con curiosidad, mientras otros mostraban recelo. Los significados y rumores sobre su nombre se difundían, y muchos especulaban que su existencia estaba ligada a un futuro evento de grandes proporciones. Pero, amparado por las enseñanzas y el ejemplo de su padre, Matusalén aprendió a enfrentar su destino con coraje y serenidad. Enoc sabía que el nombre de su hijo no era solo una etiqueta, era una señal, un recordatorio para un mundo que necesitaba urgentemente transformación. Así, a medida que Matusalén maduraba, su nombre y el misterio que lo acompañaba adquirían un significado que trascendía su propia vida, tocando a todos los que lo rodeaban. Criado en un ambiente de amor y aprendizaje, Matusalén creció en una época en la que la maldad y la violencia ganaban terreno. Sus padres, Enoc y su esposa, se esforzaban diariamente por enseñarle los caminos de Dios. Enoc, un hombre de profunda espiritualidad, pasaba largas horas con su hijo bajo el cielo estrellado, compartiendo historias sobre la creación y la perfecta intención divina en cada detalle de la naturaleza. Matusalén le decía con firmeza y ternura: Dios nos concedió la vida para que reflejemos su bondad. Aunque el mundo parezca sumido en tinieblas, tenemos el poder de elegir la luz. Esas palabras se convirtieron en un faro en la trayectoria del joven, guiándolo en medio de las dificultades. Desde la infancia, el muchacho mostraba una calma y una reflexión que sorprendían. Observando la naturaleza, aprendía con Enoc la lección de que, así como los árboles se doblan con el viento sin romperse jamás, y las estrellas brillan en un orden perfecto, nuestras vidas debían estar marcadas por la resiliencia y la fe. Que nuestra existencia siga ese orden divino, enseñaba Enoc, recordándole que, aún frente a los fuertes vientos de la maldad, era posible mantenerse firme. No obstante, no todo era fácil para Matusalén. Mientras su hogar rebosaba paz y sabiduría, el mundo exterior mostraba un escenario caótico, donde muchos se apartaban de las enseñanzas divinas. La codicia, la violencia y la idolatría dominaban la vida de muchos, y los vecinos frecuentemente miraban con desdén a la familia de Enoc, considerando sus prácticas y devoción como algo extraño e inusual. Incluso en ese ambiente hostil, Matusalén encontraba consuelo y fortaleza en las enseñanzas de su padre, que lo preparaban para enfrentar los desafíos de un mundo que desesperadamente necesitaba cambio. La infancia de Matusalén estuvo llena de momentos que marcaron profundamente su corazón. En una de esas ocasiones, su padre lo llevó hasta la orilla de un río y le mostró cómo el agua corría sin cesar, un símbolo claro de la paciencia de Dios con la humanidad. «Recuerda, hijo mío», decía Enoc, «así como el río puede, un día,
desbordarse e inundar la tierra, habrá un tiempo en que la paciencia de Dios se agotará. Por eso, debemos ser un ejemplo para que otros encuentren el camino de regreso a Él. Aunque Matusalén no comprendía del todo cada palabra, sentía, día a día, que su vida tenía un propósito singular. La relación íntima que Enoc mantenía con Dios era evidente para Matusalén desde sus primeros años. Su padre se alejaba frecuentemente del convivio común para pasar largos periodos en oración y meditación, hallándose a menudo solo en el campo, contemplando el cielo o murmurando palabras de fe como si conversara con un amigo invisible. Cierta vez, curioso, Matusalén preguntó: «Papá, ¿qué haces cuando estás solo?». Con una sonrisa tierna, Enoc respondió: «Hablo con Dios, hijo mío. Él no es solo el Creador, sino un guía que ilumina cada paso que doy». Esas palabras encantaron al joven, enseñándole que vivir en comunión con Dios es mucho más que seguir reglas. Es una relación constante y profunda, en la que se busca la voluntad divina en cada momento. Incluso cuando el mundo a su alrededor se llenaba de corrupción y violencia, Enoc permanecía firme y decidido a enseñar a su familia a vivir con justicia y amor. Su ejemplo era una luz que cortaba la oscuridad. En un día especial, bajo la acogedora sombra de un gran árbol, Enoc reunió a su familia y habló con seriedad, pero con esperanza. «Dios me ha revelado maravillas, pero también me ha advertido sobre el camino de destrucción que muchos siguen. Él es paciente y desea el arrepentimiento de todos. Nuestra misión es mantener la fe y demostrar, con nuestro ejemplo, que existe un camino de luz». Esas palabras resonaron en el corazón de Matusalén, quien veía en su padre no solo a un hombre sabio, sino a un verdadero puente entre lo divino y lo terrenal. Con el tiempo, cuando Matusalén ya era un joven, ocurrió un acontecimiento transformador. Una mañana, Enoc tardó en regresar a casa, y la familia, preocupada, pasó horas buscándolo. Finalmente, Matusalén comprendió lo que había sucedido. «Dios se lo llevó», dijo, mezclando sorpresa y tristeza. A pesar del dolor de su ausencia, el joven entendió que su padre había sido llamado a un lugar especial junto al mismísimo Dios, en recompensa por su fidelidad. Ese arrebatamiento dejó una marca eterna en Matusalén, reforzando la verdad de que caminar con Dios no solo transforma vidas, sino que también tiene un significado que trasciende el tiempo terrenal. Desde aquel día, Matusalén juró continuar el legado de su padre, viviendo con la misma devoción y amor a Dios. Aún con el corazón apretado por la ausencia de Enoc, asumió el papel de líder espiritual de la familia, decidido a seguir las enseñanzas que su padre tanto valoraba. A su alrededor, el mundo se transformaba. La humanidad, que en algún tiempo fue una creación perfecta, ahora se perdía en la violencia, la injusticia y la idolatría. La gente se había alejado de los mandamientos divinos, entregándose a deseos egoístas y a la adoración de falsos dioses, lo que causaba una profunda angustia en Matusalén. Sin embargo, él no permitía que la desesperación lo dominara. Recordando las palabras de Enoc: «Dios es paciente, pero no para siempre. Debemos ser un faro en la oscuridad». Matusalén dedicó su vida a ser ejemplo de justicia y fe. Enseñaba a sus hijos y nietos, recordándoles la grandeza y misericordia de Dios y exhortándolos a permanecer fieles, incluso cuando el mundo parecía haber perdido el rumbo. En esa época, muchos se burlaban de quienes advertían sobre la maldad y la ruina inminente. Pero Matusalén se mantenía firme, consciente de que su existencia era un testimonio vivo de la paciencia divina. Su nieto Noé, en especial,
mostraba un corazón sensible a las historias y lecciones transmitidas por su abuelo. En largas caminatas por el campo, Matusalén relataba los días en que Enoc caminaba codo a codo con Dios, diciendo: Noé, por más que el mundo parezca perdido, nunca olvides que Dios es justo y recompensa a quienes lo buscan de corazón sincero. Mientras observaba el avance desordenado de la maldad, las ciudades corrompidas, los poderosos abusando de los más débiles y las familias divididas por la codicia y el odio, Matusalén sabía que Dios estaba atento a cada acto. Oraba fervientemente, suplicando a Dios misericordia para toda la humanidad, recordando que, a pesar de su paciencia, llegará el momento del cambio. Cada día que vivía Matusalén era un regalo divino, un tiempo precioso que la mayoría desperdiciaba, pero que para él representaba una nueva oportunidad de inspirar a otros a encontrar el camino de regreso a la luz. Con el tiempo, Matusalén pasó a ser visto como un hombre solitario y enigmático. Muchos lo consideraban extraño, aferrado a creencias de tiempos antiguos, pero en el fondo él tenía la certeza de que caminaba por el sendero correcto, pues Dios reconocía su fidelidad, aunque el mundo lo ignorara. Su impresionante longevidad era motivo de especulación entre la gente. Mientras la mayoría envejecía y vivía pocos años, Matusalén seguía siendo testigo del paso de las generaciones. Algunos creían que su larga vida era una bendición divina. Otros se preguntaban, ¿cómo puede vivir tanto tiempo? Para aquellos que lo conocían bien, su existencia era una señal clara de la paciencia de Dios, un tiempo extendido para que la humanidad pudiera arrepentirse. Matusalén veía su longevidad no como un privilegio, sino como una inmensa responsabilidad. Cada día era una nueva oportunidad para hacer la luz en medio de la oscuridad, para enseñar con sus experiencias, trabajar con dedicación y orar por un futuro mejor para todos. Sus palabras estaban marcadas por una sabiduría tranquila y una serenidad que pocos lograban comprender. Cierta vez, su nieto Noé, con sincera curiosidad, preguntó: «Abuelo, ¿por qué vives tanto tiempo?». Con una sonrisa serena y una mirada que mezclaba sabiduría y melancolía, Matusalén respondió: «Porque Dios es paciente, Noé. Él espera que la gente regrese a Él, y yo soy un recordatorio de esa paciencia. Pero nunca olvides, la paciencia divina tiene un límite. Por eso debemos vivir con justicia cada día». A medida que pasaban los años, Matusalén atestiguaba el ciclo de la vida y la muerte a su alrededor. Veía a la humanidad cada vez más sumida en la corrupción y la violencia, ignorando los llamados al arrepentimiento. Había momentos en los que el cansancio pesaba sobre su espíritu, pero la fe y su relación íntima con Dios siempre lo renovaban. Su existencia se convertía en un recordatorio vivo de las promesas y advertencias divinas. Aunque muchos lo consideraban excéntrico, había quienes encontraban consuelo y guía en sus palabras. Matusalén era más que un anciano. Era un puente entre las lecciones del pasado y las esperanzas del futuro. Sin embargo, él sentía en el fondo que su tiempo en la tierra estaba a punto de cumplir un rol mayor. En momentos de silencio, mientras observaba el cielo, recordaba las enseñanzas de Enoc. Dios no tardará para siempre. Llegará el tiempo en que la justicia será restaurada. Cierto día, mientras trabajaba en el campo con su nieto Noé, Matusalén se detuvo y fijó la mirada en el horizonte. Noé, con tono grave, comentó: «Parece que nuestro tiempo se está agotando. Dios ha sido paciente, pero no puede permitir que esta maldad continúe para siempre». Preocupado, Noé preguntó: «¿Qué debemos hacer, abuelo?».
Matusalén suspiró y, con voz cargada de esperanza y firmeza, respondió: «Debemos prepararnos. No sé exactamente cómo o cuándo sucederá, pero sé que Dios nos llamará para cumplir un propósito grandioso, y tú, Noé, tendrás un papel esencial en ese plan». Poco tiempo después, Dios reveló a Noé su plan de enviar un diluvio para purificar la tierra de la maldad, ordenándole construir un arca para preservar a su familia y a los animales elegidos. Al oír esa revelación, Matusalén escuchó con la calma y profundo respeto que siempre caracterizaban su fe. «Yo ya lo presagiaba», dijo, colocando una mano cariñosa sobre el hombro de Noé, «que Dios siempre tiene un plan y que debemos obedecer, sin importar las dudas o críticas de los demás». A partir de ese momento, Matusalén se convirtió en un apoyo esencial para Noé. Aunque su edad le impedía participar físicamente en la construcción del arca, ofrecía su vasta sabiduría y orientación espiritual, animando a Noé a mantener la fe, incluso cuando se burlaban de ellos y lo llamaban loco. Su ejemplo de vida y devoción seguía siendo un testimonio vivo de la misericordia y la justicia de Dios, recordando a todos que, incluso en tiempos oscuros, la esperanza y la redención siempre estaban al alcance de quienes se mantenían fieles. Por las noches, mientras el arca lentamente tomaba forma, Matusalén se arrodillaba en ferviente oración, suplicando a Dios que tocara los corazones y despertara en ellos el sentido de urgencia para el arrepentimiento. Sentía, con cada plegaria, que el período de paciencia divina estaba a punto de terminar. El vínculo entre Matusalén y Noé era especial. A pesar de la diferencia generacional, ambos compartían una fe inquebrantable y una sabiduría que se transmitía como un legado sagrado. Para Noé, el abuelo era mucho más que un anciano. Era un verdadero faro de esperanza y el recordatorio constante de la misericordia y la paciencia de Dios. Desde joven, Noé había demostrado una rectitud que se destacaba en un mundo dominado por la maldad, y Matusalén jugó un papel fundamental en la formación de ese carácter. Dios siempre busca corazones fieles. Solía decir Matusalén: aquellos que no se dejan corromper por el mal. Mantén tus ojos fijos en él y el camino correcto se revelará. Cuando Noé recibió el llamado divino para construir el arca, inmediatamente buscó a su abuelo en busca de orientación. «Abuelo, Dios me habló, me ordenó construir un arca, pues un diluvio devastador cubrirá la tierra», dijo Noé, mezclando temor con reverencia. Matusalén lo escuchó atentamente, asintiendo con la sabiduría de quien siempre había presagiado ese día. Noé complementó: «Dios siempre cumple sus promesas. Tú, que siempre has sido fiel, me demuestras que debemos obedecer, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto». A partir de entonces, Matusalén se convirtió en el guía espiritual de Noé durante toda la construcción del arca. Aunque su edad lo limitaba físicamente, su presencia era constante en cada decisión, ofreciendo ánimo y dirección. «Recuerda siempre», le decía mientras observaban los avances, «cada tablón colocado, cada clavo martillado, forma parte del plan perfecto de Dios, aunque muchos no puedan comprenderlo o incluso se burlen de lo que haces». Motivado por las palabras de su abuelo, Noé trabajó con determinación, aún frente a los insultos y la incredulidad de quienes lo rodeaban. «Ellos no ven lo que nosotros sabemos», consolaba Matusalén. «No estás aquí para convencer a nadie, sino para obedecer la voluntad divina. Cada acto tuyo es un testimonio de fe». En las noches siguientes, abuelo y nieto se reunían para orar, buscando juntos fuerza y dirección. Matusalén aprovechaba esos momentos para compartir historias sobre su padre,
Enoc, quien había caminado codo a codo con Dios, dejando un ejemplo eterno de fidelidad. En una de esas ocasiones, Noé, con tono solemne, dijo: «Mi tiempo en esta tierra puede llegar a su fin, pero la obediencia a Dios será la herencia que dejaré, sin importar los desafíos». Esa profunda conexión entre Matusalén y Noé no solo fortalecía a Noé para la monumental tarea que tenía por delante, sino que impregnaba a la familia de una herencia espiritual que se preservaría, incluso cuando el diluvio viniera a barrer el mundo. La construcción del arca resultó ser una tarea colosal. Dios le había dado a Noé una orden clara: levantar una embarcación gigantesca, capaz de albergar la vida durante un diluvio que cubriría toda la tierra. Para muchos en la región, la idea rozaba lo absurdo. ¿Por qué construir un barco tan inmenso en un lugar donde el agua parece lejana?, se preguntaban. En ese escenario, Matusalén destacó como una figura esencial. Aunque su avanzada edad le impedía participar en el trabajo pesado, estaba presente cada día, ofreciendo consejos sabios, palabras de ánimo y oraciones fervorosas. Su presencia servía de consuelo y apoyo para Noé, quien enfrentaba no solo la ardua tarea física, sino también el desprecio y la incredulidad de quienes lo rodeaban. Una tarde, mientras descansaban a la sombra de un árbol, Noé preguntó, con una mezcla de curiosidad y cansancio: «Abuelo, ¿cómo soportas todas estas burlas?». Matusalén, con el semblante sereno y marcado por arrugas que contaban historias de muchas generaciones, respondió con calma: «No vivimos para agradar a los hombres, sino para honrar a Dios. Ellos se ríen porque no pueden comprender la verdad que llevas en tu corazón». Día tras día, el arca iba tomando forma. El sonido de los martillos y el crujido de la madera se esparcían por el aire, mientras Matusalén observaba a Noé con orgullo, consciente de que cada gesto cumplía el plan divino. Frecuentemente, al supervisar el trabajo, recordaba las enseñanzas de su padre, Enoc, enfatizando la importancia de obedecer a Dios, incluso cuando todo a su alrededor parecía conspirar contra nosotros. La presión sobre Noé aumentaba, pues los vecinos no perdonaban. «¿Perdiste la cabeza, Noé? No hay agua suficiente y jamás vendrá un diluvio». Aún así, Noé se mantenía firme, reforzado por las palabras de su abuelo. Matusalén le recordaba que, en tiempos oscuros, los justos deben ser la luz que ilumina el camino. Cada tablón y cada clavo que martillas es un acto de fe. Dios observa y valora cada uno de esos gestos. La obra tomó años en completarse, y durante todo ese tiempo, Matusalén se mantuvo como el pilar espiritual que Noé necesitaba. Aunque sus pasos ya no eran rápidos, su fe y sus oraciones jamás flaqueaban, sirviendo de apoyo invaluable. Una noche, bajo el suave brillo de las estrellas, mientras el arca se erguía imponente, Noé, con voz triste, cuestionó: «Abuelo, ¿crees que alguien se arrepentirá?». Matusalén suspiró profundamente antes de responder: «Espero que sí, Noé. Dios nos ha dado tiempo, pero los corazones humanos están endurecidos. Solo nos queda confiar en su plan». Mientras la inmensa embarcación se formaba, el tiempo de la paciencia divina parecía haberse agotado. Matusalén, sin necesidad de palabras, sentía que su propia jornada en la tierra estaba por concluir, sirviendo de advertencia final de que el diluvio estaba próximo. Hasta el final, continuó instruyendo a Noé, enseñándole que la verdadera fe se manifiesta tanto en palabras como en acciones. Incluso con el avance del arca, las burlas no disminuían. La gente se reía del proyecto y de la constante presencia de Matusalén, diciendo:
¿Un diluvio? Eso es imposible. ¿Por qué preocuparnos por algo así ahora? Al observar a la multitud, el anciano sentía tristeza. Había sido testigo de generaciones que nacían, crecían y partían sin jamás volverse a Dios. Ahora, con el juicio acercándose, su corazón se llenaba de compasión y desesperación, consciente de que el tiempo para el arrepentimiento se estaba agotando. Noé, a pesar de estar fortalecido por la fe, no lograba escapar del peso del desprecio ajeno. En un determinado día, mientras trabajaba en el arca, se acercó a Matusalén con el semblante preocupado. «Abuelo, intento alertarles sobre lo que se avecina, pero nadie me escucha. ¿Qué más puedo hacer?» Matusalén, con una mirada calmada y llena de comprensión, respondió: «Tu misión no es convencer a los demás, sino obedecer a Dios. El tiempo ya ha sido otorgado, y tu obra es la prueba viva de su paciencia. Si ellos deciden ignorarla, eso no recae sobre ti. Solo sigue adelante». Las burlas no se limitaban a palabras. En varias ocasiones, individuos incluso intentaron sabotear la construcción del arca, rompiendo maderas o difundiendo rumores para desacreditar a Noé y su familia. «¿Por qué haces esto, Noé? ¿Perdiste la cabeza?», gritaban. Pero Noé se mantenía firme, recordando siempre las palabras de su abuelo: «Ellos no ven lo que tú ves. Sus corazones están endurecidos, pero cada martillada, cada tablón colocado, es un acto de fe que Dios observa». Esa resistencia no solo era señal de incredulidad, sino que también reflejaba la profundidad de la corrupción que asolaba la sociedad. La gente rechazaba el mensaje y se entregaba aún más a la violencia, a la codicia y a la idolatría. Un escenario doloroso para Matusalén, que comprendía que, aunque Dios era paciente, esa paciencia tenía límites. En una noche tranquila, bajo el sereno brillo de las estrellas, Matusalén y Noé se sentaron a conversar. «¿Por qué no quieren escuchar?», preguntó Noé con voz cargada de tristeza. Matusalén suspiró profundamente y respondió: «Porque no se dan cuenta de que es por su propio bien. Los corazones humanos son como tierras resecas. Si no se riegan a tiempo, se vuelven inflexibles. Dios siempre ofrece oportunidades. Ya tuvieron las suyas y, por doloroso que sea, debemos aceptar que no todos elegirán seguir su camino». Aunque las palabras del abuelo no eliminaban todo el dolor que Noé sentía ante la maldad circundante, lo fortalecían para seguir con su misión. A medida que avanzaba la construcción del arca, Matusalén sentía intensamente que el momento del juicio se acercaba y, al mismo tiempo, que sus propios días en la tierra se desvanecían. Su cuerpo, aunque aún mostraba una sorprendente fortaleza para su edad, empezaba a evidenciar signos de cansancio. Las décadas habían pasado como hojas al viento, y ahora presagiaba que su misión llegaba a su fin. Sin miedo, pero con una mezcla de paz y resignación, aceptaba que su larga vida había cumplido su propósito. El arca se alzaba casi terminada. Sus inmensas estructuras de madera dominaban el paisaje, y el trabajo incesante de Noé y su familia resonaba día y noche. Matusalén pasaba largos periodos en silencio, observando y reflexionando sobre todo lo que había presenciado. «Dios ha sido increíblemente paciente», murmuraba para sí mismo. Con el tiempo, su familia, especialmente Noé, notaba el cambio en él. Sus consejos y palabras de ánimo continuaban, pero ahora eran más pausados, más meditativos. Cierta noche, mientras el silencio de la noche envolvía a todos, Noé, con una mezcla de asombro y tristeza, observó al abuelo. «Abuelo, siento que te estás preparando para partir. ¿Es verdad?».
Matusalén sonrió, con los ojos brillando con una sabiduría serena, y respondió con voz tranquila: Sí, Noé, he cumplido mi parte. Mi vida se prolongó porque Dios quiso dar al mundo más tiempo, más oportunidades para arrepentirse, pero ese tiempo se está agotando. Mi partida será el último aviso. Esas palabras llenaron a Noé de una mezcla de gratitud y tristeza. Él sabía que su abuelo había sido una luz constante en la oscuridad y un pilar espiritual para toda la familia. Sin embargo, también comprendía que lo que vendría a continuación era inevitable. En el último año de vida de Matusalén, una profunda paz interior lo envolvía. Pasaba horas en oración, agradeciendo a Dios por la vida que se le había concedido y pidiendo fuerzas para proteger y guiar a su familia. Aunque su cuerpo ya estaba debilitado, su fe permanecía inquebrantable. Con frecuencia reunía a hijos, nietos y bisnietos para contar las historias de su padre, Enoc, y de cómo él caminó codo a codo con Dios. Nunca se olviden, decía con convicción, lo más importante en la vida es permanecer fiel a Dios, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Esas palabras resonaban profundamente en los corazones de todos los que lo escuchaban. En los últimos días de Matusalén, mientras la construcción del arca se completaba finalmente, Noé trabajaba con una urgencia renovada, consciente de que el tiempo se agotaba. En medio de esa agitación, Matusalén, en un rincón tranquilo, observaba con una suave sonrisa y murmuraba: «Dios está con nosotros». Esa certeza le brindaba una paz reconfortante al corazón. El día en que Matusalén partió, parecía que el mundo entero se detenía. Para muchos, el significado de ese momento permanecía en misterio. Pero para Noé y su familia fue un día lleno de sentimientos profundos. El dolor de perder a un hombre sabio y amado, y la solemne certeza de que la partida de Matusalén anunciaba el fin de la paciencia divina. Consciente de que su hora había llegado, Matusalén se despidió de todos con la paz de alguien que vivió caminando fielmente con Dios. Con voz débil, pero firme, Noé dijo: «El tiempo ha llegado. Mi vida se prolongó porque Dios quiso dar al mundo tiempo para arrepentirse, pero ahora ese tiempo ha terminado. Confía en Él y sigue su plan. Él siempre te guiará». Rodeado de hijos, nietos y bisnietos, Matusalén cerró los ojos por última vez. Su partida fue tan serena como un susurro llevado por el viento. Noé, con lágrimas en los ojos, sostuvo la mano del abuelo y murmuró: «Gracias, abuelo. Gracias por mostrarnos cómo vivir con fidelidad». La muerte de Matusalén marcó un punto decisivo. Ese mismo año, el cielo comenzó a oscurecerse, las nubes se reunieron de forma inusitada y la propia naturaleza parecía anunciar la inminente llegada del juicio. Con el arca finalmente terminada, Noé sabía que el tiempo de la misericordia había terminado. Poco a poco, los animales comenzaron a ser guiados hacia el arca, como si una fuerza invisible los condujera, confirmando que el juicio se acercaba. Mientras tanto, el resto de la humanidad seguía ignorando las señales, burlándose y riendo, ajenos a la verdad que se revelaba. En las noches siguientes a la muerte de Matusalén, Noé pasaba horas mirando las estrellas, esas mismas estrellas que tanto amaba su abuelo, y recordaba sus palabras: «La obediencia a Dios es nuestra mayor herencia». Esos recuerdos le daban a Noé fuerzas para enfrentar los desafíos que estaban por venir. Matusalén fue el vínculo que unió la paciencia divina a la justicia inevitable. Su larga vida no fue solo una cuenta de años,
sino un testimonio vivo de que cada día era una nueva oportunidad que Dios concedía para que la humanidad se arrepintiera. A partir de ese momento, Noé y su familia juraron que la historia del abuelo jamás sería olvidada. Se comprometieron a transmitir su legado a las futuras generaciones, para que todos recordaran la inmensidad de la misericordia divina y la importancia de obedecer el llamado de Dios. Cuando, finalmente, las aguas del diluvio comenzaron a retroceder y el arca reposó sobre el monte Ararat, Noé y su familia contemplaron el nuevo mundo que se abría ante ellos. La tierra que conocían había desaparecido, dando paso a un paisaje renovado que, aunque prometía fertilidad, aún llevaba las cicatrices del juicio divino. En ese escenario, las enseñanzas y el legado de Matusalén se convirtieron en la brújula moral y espiritual para los sobrevivientes. Su vida fue más que la marca del tiempo. Fue la prueba viva de que la paciencia y la justicia de Dios se extienden a cada nuevo día, esperando que los hombres regresen a su gracia. Mientras recorría las vastas llanuras recién reveladas, Noé se detenía a reflexionar sobre el verdadero valor de la existencia de su abuelo, que representaba un regalo inestimable no solo para su familia, sino para toda la humanidad. En una noche, durante una reunión familiar alrededor del fuego que crepitaba suavemente, Noé compartió con emoción: «Quiero que entiendan algo. La vida de Matusalén fue mucho más que la suma de los años que vivió. Fue un mensaje de Dios para el mundo, un llamado silencioso al arrepentimiento. Cada día que Él caminó entre nosotros, cada momento compartido, fue un acto de amor divino». Los hijos de Noé escucharon atentamente, con el corazón apretado y lleno de admiración por las palabras del Padre. «Cuando pienso en Matusalén», continuó Noé, «no recuerdo solo su sabiduría o su fe inquebrantable, sino también su perseverancia. Vivir tantos años en un mundo corrompido, sin ceder ante la maldad, es un verdadero milagro». Una de sus nueras, con voz suave, comentó: «Aunque nunca tuve el privilegio de conocerlo personalmente, siento que su fe vive en cada uno de ustedes. Eso me inspira a seguir confiando en Dios, incluso en estos tiempos inciertos». Conforme los días pasaban y las aguas seguían retrocediendo, la familia encontraba consuelo en la memoria de Matusalén. Sus enseñanzas, su serenidad y su ejemplo de obediencia se transformaban en una guía espiritual para todos, y cada oración era una forma de honrarlo y mantener vivo el legado que él había iniciado. El legado de Matusalén, sin embargo, no se terminó con su muerte. Por medio de Noé y su familia, sus enseñanzas se transmitieron a las futuras generaciones. Su nombre, sinónimo de longevidad y de paciencia divina, pasó a ser un recordatorio constante. Dios siempre ofrece oportunidades, pero también es justo, y su paciencia tiene un límite. Aunque ausente físicamente, Matusalén seguía vivo en los corazones de aquellos que fueron tocados por su ejemplo. A medida que las aguas del diluvio retrocedían lentamente y el arca reposaba sobre el monte Ararat, el legado de Matusalén permanecía intacto, listo para iluminar un nuevo mundo. Cuando, finalmente, las aguas se apartaron, Noé y su familia contemplaron el nuevo escenario. La tierra que conocían había desaparecido, dando paso a un paisaje que, aunque prometía fertilidad, aún mostraba las cicatrices del juicio divino. En ese nuevo contexto, las enseñanzas y el legado de Matusalén se convirtieron en una verdadera brújula moral y espiritual. Su existencia no fue solo una historia de años acumulados, sino un testimonio vivo de la paciencia y la justicia de Dios. Cada año vivido era un recordatorio de que el Señor extiende su misericordia mientras espera el arrepentimiento de los hombres.
Mientras caminaba por las vastas llanuras recién expuestas, Noé reflexionaba sobre lo inestimable que había sido el regalo de la existencia de su abuelo. Un regalo no solo para la familia, sino para toda la humanidad. En una reunión familiar, bajo el suave brillo de las lámparas que iluminaban los rostros cansados, Noé habló con voz serena y llena de convicción. Quiero que entiendan algo. La vida de Matusalén fue mucho más que la suma de los años que vivió. Fue un mensaje de Dios para el mundo, un llamado silencioso al arrepentimiento. Cada día que pasó entre nosotros, cada momento compartido, fue un verdadero acto de amor divino. Sus hijos escucharon atentamente, con el corazón profundamente conmovido. Noé continuó. Cuando pienso en Matusalén, no recuerdo solo su sabiduría o su inquebrantable fe, sino también su perseverancia. Vivir tantos años en un mundo corrupto, sin rendirse jamás a la maldad, es un milagro por sí solo. Una de sus nueras, con voz suave, añadió: aunque nunca tuve el privilegio de conocer a Matusalén personalmente, siento que su fe vive en cada uno de ustedes. Eso me inspira a seguir confiando en Dios, incluso en estos tiempos de incertidumbre. A medida que los días pasaban y las aguas seguían retrocediendo, la familia encontraba consuelo en el recuerdo del anciano. Sus palabras, su calma y su ejemplo de obediencia se convertían cada vez más en una guía espiritual para todos, y cada oración que elevaban era una forma de honrarlo y perpetuar el legado que él había dejado. Sin embargo, la muerte de Matusalén también marcó un punto decisivo. Ese mismo año, el cielo comenzó a oscurecerse. Nubes densas se reunieron en el horizonte, los vientos se intensificaron y el aire se llenó de un presagio poderoso. Para Noé y su familia, cada día se transformaba en una cuenta regresiva hacia lo inevitable. Mientras Noé, junto a sus hijos y esposas, se dedicaba incansablemente a preparar el interior del arca, los habitantes de la región continuaban con sus vidas como si nada sucediera, riéndose al ver a los animales dirigirse al arca y burlándose de lo que llamaban locura. Pero Noé, recordando siempre las palabras de su abuelo, mantenía su fe inquebrantable. Finalmente, Dios habló a Noé con claridad: entra en el arca, tú y toda tu familia, porque veo que eres justo ante mí en esta generación. Con un corazón lleno de obediencia y reverencia, Noé reunió a su familia y, aunque podían oír las burlas del exterior, cerraron las puertas del arca, confiados en la protección divina. En instantes comenzaron a caer las primeras gotas, suaves como un último aviso, pero en pocas horas se intensificaron en una lluvia torrencial. El cielo se abrió por completo y las fuentes de la tierra brotaron con fuerza. Aquellos que antes se reían ahora corrían desesperados, golpeando las puertas del arca en busca de refugio, pero ya era demasiado tarde. Dios había sellado la entrada y el tiempo de la misericordia había llegado a su fin. Dentro del arca, mientras las aguas subían, Noé y su familia elevaban sus oraciones, agradeciendo la protección divina, aunque el corazón se entristeciera al ver la destrucción que se desarrollaba afuera. Sabían que aquel juicio era justo, aunque el dolor de presenciar las consecuencias de la desobediencia humana fuera inmenso. El diluvio marcó el inicio de un nuevo capítulo, un capítulo que sería moldeado por la fe inquebrantable de Noé y su familia, y por el ejemplo de hombres como Matusalén, cuya vida fue un verdadero testimonio de la paciencia divina. Incluso con la devastación a su alrededor, el legado del anciano trascendió el tiempo y sería eternizado. Y así, mientras las aguas retrocedían y el arca reposaba sobre el monte Ararat,
Noé y su familia miraron al nuevo mundo con esperanza. Sabían que, a pesar de toda la destrucción, el legado de Matusalén, el hombre que vivió más que cualquier otro, continuaría iluminando el camino hacia un nuevo comienzo fundamentado en la fe, en la obediencia y en la paciencia de Dios. En medio de la quietud del interior del arca, uno de los hijos de Noé, con una mezcla de perplejidad y tristeza, preguntó: ¿por qué Dios esperó tanto si sabías que la mayoría no cambiaría? ¿Por qué no envió el diluvio antes? Noé suspiró y respondió, recordando las palabras de Matusalén: porque Dios está lleno de misericordia, no se apresura a castigar, prefiere dar a cada uno la oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, su justicia es infalible y no puede ser ignorada para siempre. El arca, flotando sobre un mundo ahora sumergido, era el símbolo vivo de la misericordia y de la justicia divinas. Matusalén, con su vida extraordinaria, había sido el vínculo entre estos dos atributos de Dios. Cada día de su existencia era una nueva oportunidad para que la humanidad se volviera a Él. Desde ese momento en adelante, Noé y su familia hicieron un juramento solemne. La historia y las enseñanzas de Matusalén jamás serían olvidadas. Se comprometieron a transmitir a las futuras generaciones el legado del abuelo, para que todos siempre recordaran la profundidad de la misericordia de Dios y la importancia de obedecer su llamado. Cuando, finalmente, las aguas comenzaron a retroceder y el arca reposó sobre el monte Ararat, Noé y sus seres queridos contemplaron el nuevo mundo que se desplegaba ante ellos. La tierra que conocían había sido transformada, sustituida por un paisaje marcado por las cicatrices del juicio, pero también repleto de esperanza y de potencial para un nuevo comienzo. Mientras caminaba por las llanuras recién expuestas, Noé reflexionaba sobre lo inestimable que había sido el regalo que representó la existencia de su abuelo. Un regalo no solo para la familia, sino para toda la humanidad. En una reunión familiar, bajo la suave luz de las lámparas que iluminaban los rostros cansados, Noé habló con voz serena y llena de convicción. Quiero que entiendan algo. La vida de Matusalén fue mucho más que la suma de los años que vivió. Fue un mensaje de Dios para el mundo, un llamado silencioso al arrepentimiento. Cada día que Él vivió entre nosotros, cada momento compartido, fue un verdadero acto de amor divino. Sus hijos escucharon atentamente, con el corazón profundamente conmovido. Noé continuó: cuando pienso en Matusalén, no recuerdo solo su sabiduría o su fe, sino también su perseverancia. Vivir tantos años en un mundo corrompido, sin ceder jamás ante la maldad, es un milagro por sí solo. Una de sus nueras, con voz suave, añadió: aunque nunca tuve la oportunidad de conocer a Matusalén personalmente, siento que su fe vive en cada uno de ustedes. Eso me inspira a seguir confiando en Dios, incluso en estos tiempos de incertidumbre. A medida que los días pasaban y las aguas retrocedían, la familia encontraba consuelo en el recuerdo del anciano. Sus palabras, su serenidad y su ejemplo de obediencia se convirtieron en una guía espiritual para todos, y cada oración que elevaban era una forma de honrarlo y perpetuar el legado que él había dejado. El legado de Matusalén, sin embargo, no se extinguió con su muerte. Mediante Noé y su familia, las enseñanzas del abuelo se transmitieron de generación en generación. Su nombre, sinónimo de longevidad y de paciencia divina, pasó a ser un recordatorio constante. Dios siempre ofrece oportunidades, pero su misericordia, aunque inmensa, tiene un límite. Aunque ausente físicamente, Matusalén continuó vivo en los corazones de aquellos que fueron tocados por su ejemplo.
Mientras las aguas del diluvio comenzaban a retroceder lentamente y el arca reposaba sobre el monte Ararat, el legado de Matusalén permanecía vivo, listo para iluminar un nuevo mundo. Cuando, finalmente, las aguas se apartaron, Noé y su familia contemplaron el escenario transformado ante ellos. La tierra que conocían había desaparecido, dando lugar a un paisaje que, aunque prometía fertilidad, aún mostraba las cicatrices del juicio divino. En ese nuevo contexto, las enseñanzas y el legado de Matusalén se convirtieron en una verdadera brújula moral y espiritual. Su existencia no fue solo una historia de longevidad, fue un testimonio vivo de la paciencia y la justicia de Dios. Cada año vivido era un recordatorio de que el Señor extiende su misericordia, esperando el arrepentimiento de los hombres. Mientras caminaba por las vastas llanuras recién reveladas, Noé reflexionaba sobre lo inestimable que había sido el regalo que representó la existencia de su abuelo, no solo para la familia, sino para toda la humanidad. En una reunión familiar, bajo el suave resplandor de las lámparas que iluminaban los rostros cansados, Noé habló con voz serena y convicta. Quiero que entiendan algo. La vida de Matusalén fue mucho más que la suma de sus años. Fue un mensaje de Dios para el mundo, un llamado silencioso al arrepentimiento. Cada día que vivió, cada momento compartido, fue un verdadero acto de amor divino. Sus hijos y nueras escuchaban atentamente, con los corazones profundamente conmovidos. Noé continuó: cuando pienso en Matusalén, no recuerdo solo su sabiduría o su fe inquebrantable, sino también su perseverancia. Vivir tantos años en un mundo lleno de corrupción, sin rendirse jamás a la maldad, es un milagro por sí solo. Una de sus nueras comentó con voz suave: aunque nunca tuve el privilegio de conocerlo personalmente, siento que su fe vive en cada uno de ustedes. Eso me inspira a seguir confiando en Dios, incluso en estos tiempos de incertidumbre. Con el pasar de los días y el retroceso de las aguas, la familia encontraba consuelo en el recuerdo del anciano. Sus palabras, su calma y su ejemplo de obediencia se convirtieron en una guía espiritual para todos, y cada oración que elevaban era una forma de honrarlo y perpetuar el legado que él había dejado. Pero la muerte de Matusalén también marcó un punto decisivo. Ese mismo año, el cielo comenzó a oscurecerse. Densas nubes se reunieron en el horizonte. Los vientos se intensificaron y el aire se cargó de un poderoso presagio. Para Noé y su familia, cada día se transformaba en una cuenta regresiva hacia lo inevitable. Mientras Noé, junto a sus hijos y esposas, se dedicaba incansablemente a preparar el interior del arca, los habitantes de la región seguían con sus vidas como si nada sucediera, riéndose al ver a los animales dirigirse al arca y burlándose de lo que llamaban locura. Pero Noé, recordando siempre las palabras de su abuelo, mantenía su fe inquebrantable. Finalmente, Dios habló a Noé con claridad. Entra en el arca, tú y toda tu familia, porque veo que eres justo ante mí en esta generación. Con un corazón lleno de obediencia y reverencia, Noé reunió a su familia y, aunque podían oír las burlas del exterior, cerraron las puertas del arca, confiados en la protección divina. En instantes comenzaron a caer las primeras gotas, suaves como un último aviso, pero en pocas horas se transformaron en una lluvia torrencial. El cielo se abrió por completo y las fuentes de la tierra brotaron con fuerza. Aquellos que antes se reían ahora corrían desesperados, golpeando las puertas del arca en busca de refugio, pero ya era demasiado tarde. Dios había sellado la entrada y el tiempo de la misericordia había llegado a su fin.
Dentro del arca, mientras las aguas subían, Noé y su familia elevaban sus oraciones, agradeciendo la protección divina, aunque el corazón se entristeciera al ver la destrucción causada por la desobediencia humana. Sabían que aquel juicio era justo, aunque el dolor de presenciar sus consecuencias fuese inmenso. El diluvio marcó el inicio de un nuevo capítulo, un capítulo que sería moldeado por la fe inquebrantable de Noé y su familia, y por el ejemplo de aquellos como Matusalén, cuya vida fue un verdadero testimonio de la paciencia divina. Incluso, en medio de la devastación, el legado del anciano trascendió el tiempo y sería eternizado. Y así, mientras las aguas retrocedían y el arca reposaba sobre el monte Ararat, Noé y su familia miraron al nuevo mundo con esperanza. Sabían que, a pesar de toda la destrucción, el legado de Matusalén, el hombre que vivió más que cualquier otro, continuaría iluminando el camino hacia un nuevo comienzo fundamentado en la fe, la obediencia y la paciencia de Dios.